investigar esa clase de mutaciones en los animales. Morgan decidió realizar sus experimentos con la mosca de la fruta o Drosophila. Fue una escogencia acertada. Primero, la hembra tiene una especie de 200 o 300 descendientes. Segundo, son fáciles de criar, se cultivan en el medio simple, como puré de bananas. Tercero, las hembras y los machos se diferencian fácilmente. Tienen un ciclo de vida corto y en cuestión de 10, 12 o 13 días, dependiendo de la temperatura, se obtiene una generación de moscas. Así que comenzamos buscando una mutación. La tarea de escudriñar miles de insectos mínimos en busca de mutaciones es extremadamente laboriosa y parece un trabajo inútil. Durante años no conseguía una mosca de la fruta que luciera distinta a sus progenitores y ya estaba a punto de abandonar sus experimentos. Llegó a escribirle a un colega de Europa: ya estoy harto de las moscas de la fruta, no producen ningún resultado. Llevo varios años trabajando en eso y estoy a punto de renunciar y de dedicarme a otra cosa. Pero poco después descubrió en su cultivo un macho de Drosophila con los ojos blancos. Al fin aparecía una mutación, aunque no una nueva especie. Pero Morgan se sintió intrigado. En lugar de buscar grandes mutaciones como las de Debris que originaban la evolución, decidió investigar pequeñas variaciones como la de los ojos blancos. Unió el macho de ojos blancos con una hembra normal de ojos rojos. Se transmitiría la mutación a la siguiente generación o nacerían las crías con los ojos blancos. Saldrían con ojos rojos normales o con una mezcla de blanco y rojo, es decir, ojos de color rosa. No existía consenso sobre las leyes de la herencia. Nadie sabía cómo se transmitían los caracteres, si existía algún patrón o regla. Estaba claro que de todos los descendientes, algunos se parecían a sus padres y otros a sus abuelos, y a veces a sus bisabuelos y en ocasiones a nadie de la familia. Y existían tantas teorías sobre la herencia como personas que las propugnaban. Sin embargo, existían las investigaciones de Gregorio Mendel. Él descubrió que cuando unía plantas altas con plantas bajas, en la primera generación, o F1, todas salían altas, pero en la segunda generación aparecía una planta baja por cada 3 altas. Mendel concluyó que de esas 3 plantas altas, 2 de ellas tenían ambas características, aunque las altas predominaban. Mendel creía que dichas características estaban controladas por ciertos factores provenientes de ambos progenitores que se transmitían a la siguiente generación. Dichos factores, que luego se llamaron genes, nunca se mezclaban entre sí para formar nuevos rasgos. Existían discretamente, determinando las características de los descendientes mediante sus distintas combinaciones. Aunque Mendel descubrió las leyes de la genética en 1865, estas no se divulgaron. Su trabajo se ignoró durante 35 años y creo que ello se debió a que, aunque el concepto abstracto de los factores o genes que controlaban la herencia eran muy interesantes, los tercos biólogos preguntaban dónde están esos genes, muéstrenmelos, y los genes no podían observarse. Morgan conocía la obra de Mendel, pero la veía con escepticismo. Ya regresamos con el ciclo de los descubrimientos. Continuamos
las llevaban al laboratorio de biología marina de Woods Hole para trabajar con ellas y hacer sus cruces y sus experimentos de clasificación. Morgan salía con su grupo al prado que circundaba uno de los laboratorios de biología marina y se recostaban en la hierba a conversar sobre los resultados del día de trabajo o las cifras de los cruces realizados en esa semana. Al regresar a Nueva York, los experimentos con cruces de moscas de ojos blancos realizados por Morgan empezaron a mostrar los resultados que predecían las leyes de Mendel. Cruzó una mosca de ojos blancos con otra de ojos rojos y todos sus descendientes tenían los ojos rojos. Pero como conocía el trabajo de Mendel, se planteó. Mendel observó con los guisantes que todos los descendientes del primer cruce eran iguales. Pero, ¿qué sucederá si estos se cruzan entre sí? Así lo hizo, y he aquí que el 25% tenía los ojos blancos. Entonces notó algo muy peculiar, que todas esas moscas eran machos. ¿Por qué solo machos y ninguna hembra? Luego reflexionó y se preguntó, ¿qué existe en la mosca o en cualquier animal que se transmite del abuelo al nieto? ¡Qué característica única! Existía una pista en un descubrimiento de los biólogos de finales del siglo XIX que habían observado en el núcleo de la célula unas estructuras formadas por parejas de largos hilos. Las llamaron cromosomas de la palabra griega cromo, que significa color, pues absorbían los tintes rápidamente y resaltaban con claridad bajo el microscopio. Una configuración particular de cromosomas parecía tener un papel preponderante en la determinación del sexo. Como los ojos blancos solo aparecían en los machos, Morgan sugirió que el factor de Mendel que determinaba el color de los ojos estaba unido a la configuración cromosómica que determinaba la masculinidad. Tras un año de investigaciones, Morgan encontró otras características que parecían asociadas al sexo. Deseaba divulgar que los factores que determinaban dichas características formaban parte del cromosoma en sí. Así que publicó un trabajo en el que postulaba que el gen de los ojos blancos, si tal cosa existía, debía encontrarse en el cromosoma. Eso fue un gran avance. Morgan sigue buscando más características correlacionadas para poder probar que los factores hereditarios o genes se encuentran en los cromosomas. Es un trabajo tedioso y minucioso que solo puede ser realizado por un equipo de investigadores dedicados. Morgan y su equipo estudian a más de 13 millones de moscas y a principios de los años 20 empieza a surgir poco a poco el mapa genético de la drosófila. Comienza a vislumbrarse en qué lugar del cromosoma se encuentran los genes de determinadas características. Se convencieron de que se trataba de una partícula material que se transmitía de una generación a otra durante el período de la división celular. Así se dieron cuenta que estaban comprendiendo cómo se transmitía la herencia, de modo tal que se podía predecir el resultado en el laboratorio, algo que es muy difícil de hacer con el tema de la evolución. Los estudios de Morgan lo convencieron de que en los cambios evolutivos no eran necesarias las mutaciones en gran escala. Observó tantas pequeñas variaciones en la drosófila a lo largo de los años que concluyó, al igual que Darwin, que bastaba con pequeños cambios progresivos para que se produjera la evolución. En el laboratorio de Morgan en Columbia surgió toda una escuela de genéticas que establecieron las leyes fundamentales de la herencia que influyeron en todo este siglo, incluso las leyes que aplicamos actualmente en la genética humana. ¿Pero qué era ese material genético? ¿Cómo se organizaba en el interior del cromosoma? ¿Cómo el cromosoma replicaba el material genético? ¿Y cómo sucedía ese proceso de desarrollo?
asombró e intrigó tanto a Darwin como a Morgan. ¿Podía reducirse todo eso a la química? La comprensión de las bases químicas de la vida constituye el reto final de muchos científicos. The fascination was, lo fascinante era si se podrían unir los átomos corrientes que conocen los químicos, como el carbono, el fósforo, el hidrógeno y otros, y convertirlos en algo vivo. ¿Cuál es la base física de la reproducción? ¿Cómo la explican la física y la química? Quizás se trata de algo nuevo, de un nuevo principio que no conocemos. ¿Será como en el mural de Miguel Ángel? Una chispa que se transmite de un dedo a otro, que es lo que origina la vida. Para vivir y crecer, las células de un organismo tienen que reproducirse y transmitir su información genética a la siguiente generación. Ya se trate de un embrión humano o de una hoja de hierba. Morgan demostró que los genes transmiten la información de padres a hijos, pero ¿cómo lo hacen? En los años 40, los científicos ya saben lo que contiene el ADN o ácido desoxirribonucleico. El secreto de la herencia debe encontrarse en las proteínas que realizan la mayor parte de las funciones de la célula o en el ADN. En el año de 1951, en el King's College de Londres, la investigadora Rosalind Franklin logra tomar fotografías con rayos X de las moléculas del ADN. Solo tiene 33 años, pero sus logros científicos demuestran su gran tesón. Ha desafiado a su padre, un banquero londinense que opina que la cultura es perjudicial para las mujeres y que quería que su hija fuese una trabajadora social. Pero Franklin se convierte en experta en cristalografía con rayos X y su última foto del ADN sugiere que este tiene forma de hélice o de espiral. Ella es cauta por naturaleza y opina que necesita más pruebas antes de divulgar su descubrimiento. Por eso guarda la placa en un cajón. A 90 kilómetros de distancia, en la Universidad de Cambridge, James Watson, un joven genetista norteamericano de 24 años, también está obsesionado con el estudio del ADN. Cuando era niño, fue la estrella de Los Niños Genios, un programa radial de Chicago, y a los 22 años obtuvo su doctorado. Junto a Watson trabajaba el físico inglés Francis Crick, de quien Watson escribiría: "Nunca he visto a Francis Crick en un estado de ánimo modesto. Habla más fuerte y más rápido que todos los demás". Crick ha estudiado física en el University College de Londres, pero ya tiene 35 años y aún no obtiene un doctorado. 20 años después, ambos recuerdan que su amistad parecía un designio de Dios. Él pensaba como yo. Ninguno de los dos teníamos ideas preconcebidas ni habíamos estudiado lo que realmente nos interesaba. Como dijiste, teníamos el mismo punto de vista. Yo sentí la misma simpatía por ti que tú por mí. Yo era autodidacta, me sentía atascado en Cambridge y no podía comunicarme con muchas personas. Ese mismo año, y durante un viaje a Londres, Watson logra ver la placa de rayos X que Franklin no desea hacer pública aún. Watson afirmó luego: "Mi corazón latió velozmente. Volvió a Cambridge
descubrir uno de los secretos del universo, se dedicaron a ello a toda marcha. Y logran un modelo que luce prometedor. Me emocioné mucho porque Francis me contagió su emoción. Era nuestro primer modelo del ADN. Tenía un aspecto cilíndrico, ¿verdad, Jim? Era como un cilindro sólido. Con unas estructuras que sobresalían. No era muy bonito. Pero estábamos en la pista equivocada. Cuando uno tiene una idea con la cual se entusiasma, pero esta resulta totalmente equivocada, hay que descartarla de una vez. El ADN tenía 4 componentes químicos o bases llamadas adenina, timina, citosina y guanina, o A, T, C y G. Estas bases parecían ordenarse en pares, de modo que Watson intentó algo distinto. Corté unos pedazos de cartón y les di la forma correcta y luego los pegué a una pieza que era el átomo de hidrógeno y luego creo que salí a jugar tenis. Al día siguiente regresé y empecé a ordenar las piezas en pares. Cuando Watson hizo los modelos de las moléculas básicas, se dio cuenta de que cuando combinaba la A con la T y la G con la C, cada par tenía la misma forma general. Todo encajó, y de un modo tan perfecto que resultó evidente que habían descubierto uno de los mayores secretos del universo. Watson y Crick notaron que la estructura del ADN tiene una forma de hélice doble con las bases A, T, G y C situadas en el interior de la molécula. Aquí se observan con los colores rojo y verde y amarillo y azul. Los pares básicos se conectan entre sí mediante 2 cadenas de azúcares en forma de escalera ubicadas por fuera. Todo ello tiene forma de espiral como un sacacorchos doble. Publicaron su descubrimiento en la revista Nature en mayo de 1953, lo cual causó toda una conmoción en el mundo científico. Yo estaba en el departamento de química del Tecnológico de California y Max Delbruck estaba en el de biología. Él me preguntó, ¿qué opinas del trabajo de Watson y Crick? Y le dije, no sé nada de esos trabajos. Entonces, él tomó un montón de fotocopias que tenía en un estante detrás de su escritorio y me las cantó todas, pues Jim Watson le había enviado una gran cantidad de fotocopias de los 2 trabajos. El suelo quedó cubierto de papeles y él me dijo, léelas con atención, es el descubrimiento más importante de la biología en los últimos 10 años y tú no sabes nada al respecto. Y me pregunté, ¿por qué no me lo dijo en los últimos 50 años? En 1962, Watson y Crick ganaron el premio Nobel por descubrir la estructura de la molécula del ADN. Pero Rosalind Franklin no pudo compartirlo, pues había muerto de cáncer años atrás, a la edad de 37 años. Ya regresamos con el ciclo de los descubrimientos. Continuamos con el ciclo de los descubrimientos. Gracias al descubrimiento de la estructura del ADN, se pudo comprender cómo las moléculas químicas transmiten el código de la herencia. La importancia del descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN es que la herencia, que parecía infinitamente complicada, es en realidad muy sencilla. La doble hélice del ADN puede abrirse para copiarse a sí misma. Cada mitad se convierte en una plantilla que atrae a las bases complementarias para formar una nueva molécula. Ese era el gran secreto. Cualquier filamento encajaba perfectamente en el otro y contenía toda la información. Se podía tomar uno de los 2 filamentos de la doble hélice y este contenía toda la información que poseía el otro. Era el secreto de la vida porque explicaba cómo los organismos se replican o transmiten los genes. Normalmente, la copia suele ser exacta y las características de los padres se transmiten, pero como deben duplicarse millones de pares, es inevitable que ocurra algún error ocasional. El resultado de ello es un error o mutación, como la drosófila de ojos blancos de Morgan.
El promedio de estos errores ortográficos es lento y constante, quizás de una letra en 1.000.000. Pero cuando lo escoge la selección natural, da origen a todas las variaciones que hacen que una célula de la planta más sencilla se transforme en un árbol de secoya. Y esa es la base de toda la diversidad de nuestro planeta. Ese ADN extraído es como una ventana hacia la evolución, una senda hacia nuestro pasado y al pasado de todos los seres vivos. Los cambios en el ADN son como un mecanismo de relojería que nos permite fijar la fecha cuando dos especies tienen un antepasado común o cuando se abrieron dos ramales en la evolución. Nuestro ADN varía del de un chimpancé en solo el 1%. De hecho, estamos más cerca del chimpancé que de los demás simios. Actualmente se cree que los seres humanos y los chimpancés provienen de un antepasado común que vivió hace unos 5 a 8 millones de años. A través del análisis del ADN podemos rastrear nuestros orígenes a través de 2.000 millones de años hasta llegar a las bacterias y las levaduras. El ADN del hombre y el de las levaduras es tan similar que aquel puede reparar las células de la levadura que ya no pueden dividirse. Cuando se les implanta el ADN humano, las células defectuosas de la levadura empiezan a dividirse de nuevo. Eso nos dice mejor que cualquier fósil que debemos tener un antepasado común, un tatarabuelo común a la célula de la levadura que se remonta a miles de millones de años. Y todo en 3.000 millones de letras de ADN es la información que cabe en un solo CD-ROM y que puede especificar toda la enorme diversidad que existe en el cuerpo humano y en la humanidad en general. La estructura de la molécula del ADN lo explica todo. Revela los secretos de la vida, de la reproducción, de las mutaciones y de la selección natural. Nos enseña que los procesos fundamentales subyacentes de la vida son los mismos en todos los organismos. La vida posee una unidad absolutamente asombrosa. En la segunda mitad del siglo XX, se comprendió que el ordenamiento de las moléculas en filamentos de ADN contiene la información que le ordena a la célula qué hacer, ya se trate de la mano de una persona o de la caparazón de una tortuga. Este descubrimiento habría asombrado a los biólogos de pocas décadas atrás, pero aún se plantea la interrogante de cómo se originó la vida. La Biblia afirma que la vida surgió totalmente formada de las manos de Dios. Los griegos, por otra parte, creían que cuando la tierra era nueva, su superficie fermentó y algunas partes de ella se hincharon. Luego, unas membranas cubrieron las protuberancias y al romperse estas membranas, nacieron toda clase de animales. Durante siglos, los científicos tuvieron poco que decir, pero eso cambió en los años 50. Mientras Watson y Crick trabajaban con el ADN, otros empezaron a explorar el misterio del origen de la vida. Se propusieron muchas teorías, ninguna de ellas concluyente. Pero cuando el siglo se acerca a su fin,
Los científicos empiezan a creer que estamos muy cerca de comprender cómo empezó la vida. Inicialmente, la Tierra era un medio poco adecuado para la vida. Era un lugar violento e increíblemente caliente debido al constante bombardeo de los meteoros. Pero los meteoros fueron cayendo con menor frecuencia. La Tierra se enfrió, se formaron los océanos y de algún modo se originó la vida en algún lugar. El primer paso de la materia inorgánica a la vida seguramente ocurrió hace unos 350 o 400 millones de años. ¿Qué es la vida y cómo empezó? Podemos comprender un organismo unicelular con su ADN y sus genes propios que evolucionó mediante lentas mutaciones a los organismos complejos actuales. Pero, ¿cómo surgieron esos organismos simples y unicelulares? ¿Cómo se combinaron los átomos y las moléculas de la Tierra primigenia del modo correcto para crear la vida? En el siglo XIX, Charles Darwin afirmó que la respuesta se encontraba en lo que llamó un charco de agua tibia. Ya regresamos con el siglo de los descubrimientos. Continuamos con el siglo de los descubrimientos. En 1953, Stanley Miller, estudiante de posgrado de química, concibe un experimento para comprobar si las moléculas presentes en la vida se originaron en las condiciones que existían en la Tierra primigenia. Su tutor, el químico y premio Nobel Harold Urey, cree que la atmósfera de la primera época de la Tierra no era rica en oxígeno, sino en hidrógeno, amoníaco y gas metano, como sucede en los planetas más alejados del sistema solar. ¿Podría surgir la vida en esas condiciones? Se trataba de un enorme problema científico. Cualquier reflexión nos lleva a nuestro origen, a preguntarnos de dónde surgió la vida. Urey y Miller construyeron un aparato que imitaba a la Tierra primitiva, un sistema de tubos de vidrio y matraces en el que el agua y los gases atmosféricos circulaban gracias a descargas de energía eléctrica. Después de 24 horas, el agua limpia se tornó amarillenta. Después de una semana era color café. Miller analizó el líquido y encontró que se habían formado aminoácidos que antes no existían. La cantidad de aminoácidos obtenidos fue mucho mayor de lo que esperábamos. Confiábamos que surgirían gran cantidad de compuestos químicos, pero la gran sorpresa del experimento fue que surgió uno muy relacionado con la biología. Las cadenas de aminoácidos forman las proteínas que junto al ADN son la base de la vida. Pero otros científicos rechazaron la suposición más básica del experimento. Tal vez Urey y Miller se equivocaban sobre las condiciones de la Tierra hace 4.000 millones de años. En los años 50 se creía que originalmente la Tierra tenía una atmósfera rica en metano y amoníaco. En dicha atmósfera es fácil que surjan moléculas orgánicas y se puedan formar conjeturas sobre el origen de la vida. Pero actualmente se acepta que la atmósfera primitiva era rica en anhídrido carbónico y no en metano. Y en ese ambiente es muchísimo más difícil que se originen compuestos orgánicos. Por ello, los científicos consideraron otras posibilidades. En Woods Hole, Massachusetts, en el año de 1977 se descubre casi por accidente otro posible origen de la vida. El submarino en miniatura Alvin zarpó a explorar una zona del océano Atlántico donde surgía lava fundida que estaba separando las placas tectónicas del fondo del mar.
La tripulación del Alvin descubre grandes corrientes de agua hirviente que surgen en forma de vapor del fondo oceánico a una temperatura de casi 370 grados centígrados. Unas chimeneas como las de los volcanes emitían humo negro. Y lo más asombroso era la presencia de unas extrañas formas de vida nunca vistas. Son comunidades completas de organismos, desde bacterias hasta cangrejos y grandes gusanos tubulares que viven de la energía química emitida por estas aberturas. Otra teoría afirma que la vida no se originó en la Tierra. Esta idea se hizo más creíble cuando se encontró un meteorito en Australia en el otoño de 1969. Los científicos espaciales descubrieron que contiene aminoácidos, que son la materia prima de la vida, y que por el modo en que se combinan sugiere que existían antes de que este pequeño trozo de asteroide chocara con la Tierra. Es posible que esa materia prima de la vida en la Tierra no fuera originaria de aquí, sino importada. Los meteoritos eran suficientemente grandes como para observarse a simple vista, pues arden al entrar en la atmósfera. Pero si son muy pequeños de un tamaño microscópico, pueden penetrar en la atmósfera terrestre, que los va deteniendo lentamente sin quemarlos hasta carbonizarlos. Las moléculas orgánicas y las partículas microscópicas de polvo pueden llegar intactas a la superficie de la Tierra. ¿Pudo surgir la vida cuando un cometa o meteorito se aproximó a la Tierra de la manera adecuada y en el momento correcto? La evolución ha sido impulsada por el azar. Tal vez sucedió lo mismo con el origen de la vida. A finales de los años 70, un equipo de científicos norteamericanos formado por padre e hijo afirmó que el impacto casual de otro meteoro pudo producir la destrucción total de la vida, acontecimiento que también alteró el curso de la evolución. A finales de los años 70, Walter y Luis Álvarez se dedicaban a hacer algo que le encantaba a los geólogos. Estaban midiendo el promedio de la acumulación de la materia. Esto sucedía en Gubbio, Italia. Al medir el nivel de acumulación, descubrieron algo muy extraño. Una capa de tierra muy delgada que contenía una enorme cantidad de iridio. El iridio no suele encontrarse en la naturaleza, sino que generalmente llega a la Tierra del exterior. Proviene de asteroides y cometas que chocan con la Tierra. Los restos de iridio hallados en Italia por el equipo de Álvarez se encontraban en unos estratos de roca de 65 millones de años de antigüedad. Pronto se encontraron estratos de iridio de la misma antigüedad en otras partes del mundo, por ejemplo aquí, en el sur de Colorado. También hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios en la Tierra después de haber vivido en ella por más de 150 millones de años. Esta es la línea divisoria. Bajo este horizonte se encuentra el periodo Cretáceo, la época de los dinosaurios. Por encima de esta franja blanca, los dinosaurios se han extinguido totalmente. Los Álvarez sugieren que el impacto de un meteoro gigantesco causó la extinción de los dinosaurios. Se trata de una teoría atrevida con enormes implicaciones respecto a nuestro origen. Si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, seguramente no estaríamos aquí. Los dinosaurios sobrevivían con gran éxito. Si no hubieran perecido, los mamíferos no habrían alcanzado el predominio que poseen en el planeta, y el ser humano no existiría. De modo que nuestro origen puede estar vinculado de forma inmediata a los grandes impactos. En los años anteriores, la mayoría de los científicos no creía que los grandes meteoros hubieran chocado con la Tierra. Se creía que los cráteres, como este de Arizona, llamado el cráter del meteoro, habían surgido por la actividad volcánica. No existía consenso sobre si los cráteres eran de origen volcánico o causados por un impacto. Cuando a finales de los años 50 y en los 60, la opinión se inclinó hacia el impacto de los meteoritos como causantes de los cráteres,
se pudo comprender mucho mejor la actividad del sistema solar. Cuando el hombre exploró la Luna en 1969, se confirmó que los cráteres lunares no eran el resultado de la actividad volcánica, teoría aceptada desde la época de Galileo, sino que eran producto de los impactos frecuentes de grandes asteroides. Si la Luna había sido el blanco de estos choques, ¿por qué no la Tierra? Y quizás un impacto al azar acabó con los dinosaurios. Aunque la teoría de los Álvarez fue ridiculizada al principio, un pequeño grupo de científicos encontró más pruebas en los estratos geológicos. Se encontraron granos de cuarzo golpeados, es decir, el mineral deformado de un modo que solo ocurre en las grandes explosiones. Se hallaron gotas de roca fundida, es decir, esferas de piedra que estuvieron fundidas. Se encontró hollín en una proporción muchísimo mayor que en otras partes del mundo, suficiente como para indicar que se quemó la cantidad total de la energía del mundo actual, o quizás el doble para producir esa cantidad de hollín. Es difícil concebir la magnitud de la explosión y los efectos devastadores que tuvo. Imagínense el impacto de una ojiva nuclear convencional multiplicado por 100 millones. Fue como una tormenta de fuego que barrió toda esa región. Una masa con una temperatura asombrosa. Los dinosaurios quedaron prácticamente carbonizados. A medida que se acumulan las pruebas, algunos científicos se convencen, pero otros se muestran escépticos. En efecto, se plantean que si ocurrió el impacto, ¿dónde se encuentra el cráter resultante? Existía el estrato, existía el iridio y existía la hipótesis, pero no se encontraba el cráter. Faltaba el arma del crimen. Pero en 1991 los geólogos creen haberla encontrado. En una zona frente a la península de Yucatán, en México, se encuentran unas estructuras con aspecto de cráteres enterradas bajo miles de metros de sedimentos. Las muestras recolectadas en la zona indican que la edad y la naturaleza del material concuerda con el que se descubrió en otras partes del mundo. Los análisis demuestran que la roca tiene una antigüedad de 65 millones de años. Es difícil darle una explicación que no sea la del impacto de un meteorito gigantesco. De modo que el elemento azar tiene una enorme importancia en la evolución. Por una parte, nos revela que las cosas no tenían por qué haber sucedido de un modo determinado. Por ejemplo, el hombre no tuvo que evolucionar. Si ese gran meteorito que cayó hace 65 millones de años hubiese fallado, quizás no estaríamos aquí. Deberíamos ser más humildes y admitir que nuestra presencia aquí no estaba predestinada. Es muy difícil comprender ese hecho de la vida, el hecho de que la mayor parte de las fuerzas que moldearon los orígenes de todo obedecen a las leyes físicas y químicas constantes que funcionan diariamente. Sin embargo, el resultado es alterado de manera misteriosa por el azar. Eso debería hacernos reflexionar sobre nuestras acciones futuras. El hombre tiene ahora tanto poder en este planeta que puede actuar como una fuerza de azar, causar extinciones o moldear la Tierra. Somos el primer acontecimiento casual que puede pensar en las consecuencias de sus actos. Tenemos una gran responsabilidad hacia el siglo venidero. En un universo afectado por el azar, el misterio siempre nos rodeará. Sin importar la magnitud de nuestros descubrimientos, siempre existirá algo nuevo. Algo que no podamos descifrar. Algo impredecible. Nuestra búsqueda de conocimientos siempre continuará. Nuestra
nuestra odisea científica nunca llegará a su fin.